¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo Buenos días. deshacernos del camino equivocado? Y empezamos el viernes con el café con Gloria Burnegal. Espero que todos ustedes ya tengan su cafecito en mano. Y empezamos este viernes con la canción de Vanessa Martín, Y Vuelo. Escúchenla y vamos a subir volumen al día de hoy. Muy feliz de estar aquí gracias a Escoto Burnegal Consulting Group, gracias a Mundo Sin Fronteras y una servidora, Gloria Burnegal, desde Santo Domingo para el mundo. Gracias a los que se están conectando desde Instagram, Glendy, Marta, muchas gracias. Y los que están en YouTube también. Es que tiene un momento por vivir y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Bueno, vamos a ir bajándole para empezar con nuestro tema de hoy en nuestros 30 minutos del café. En el día de hoy hemos decidido traer un tema importante como todos los viernes y se trata de las rotaciones laborales en las empresas, los efectos que crean estas rotaciones, por qué o para qué pueden ocurrir las rotaciones laborales, si son dependiendo ya sea por una baja laboral, por un ausentismo, por situaciones diversas que pueden ocurrir a nivel empresarial, por lo cual una empresa tenga que sufrir las rotaciones laborales. Primero que todo lo que vamos a explicar, una rotación laboral es cuando en determinada institución, en determinada corporación, organización, fundación, cualquier empresa de cualquier tipo, de cualquier objeto social, sufre ciertas rotaciones por el tipo de trabajo. Lo primero es que la rotación es cuando el personal de trabajo no se mantiene estático, no se mantiene constante y muchas veces se mueve de un sitio, por ejemplo, se mueve primeramente puede ser una rotación interna, pero también puede ser una rotación de entrada y de salida de nuevos trabajadores y otros trabajadores que dejan el lugar de trabajo. En la actualidad este tema se ha incrementado, ha sido impactado de manera directa por todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo desde diciembre del año pasado, de cuando empezó en los continentes distintos al nuestro, y luego cuando ya en el continente americano empieza a manifestarse la crisis sanitaria a partir de febrero, marzo, con todas las situaciones. Esta rotación se define como una rotación que tiene que ver prácticamente con la reducción del personal, con la reducción de la mano de obra, con las suspensiones de los contratos de trabajo. Para nadie es algo, como decimos, para nadie es como una información lejos de la realidad de que estamos impactados por la crisis sanitaria y que las suspensiones laborales han sido muchísimas a través de los meses y que se ha registrado una suspensión laboral más alta a nivel mundial, que la OIT ha reflejado sus estadísticas sobre eso debido a la pandemia.
Esta rotación laboral pues obviamente lleva a las empresas a rediseñarse, a crear programas, a disminuir los esquemas de procedimiento porque han tenido que trabajar a menor capacidad con la misma quizás demandas de solicitudes, de trabajos internos y de trabajos a los demás clientes. Hay otra rotación que no tiene que ver con la crisis, sino esa rotación que surge en las empresas porque el personal no se queda en ella por alguna u otra razón. Puede ser, por ejemplo, una rotación debido a que hay una contraprestación o una remuneración un poco ínfima para lo que quiere decir ese puesto de trabajo, que no hace que sus colaboradores permanezcan. Hay otras que a pesar de tener un salario alto, una remuneración importante y competitiva, hay un ambiente de trabajo hostil, hay un ambiente de trabajo que no les permite a las empresas mantener ese personal por mucho tiempo. Y entonces ahí también se ven implicadas competitividades negativas, no hay competencias positivas, puede ser que entre departamentos los colaboradores no tengan dinámicas de trabajo y sea, por ejemplo, tedioso trabajar, hayan unos objetivos inalcanzables, que para los trabajadores sea totalmente una situación en la que su estabilidad emocional y su salud física se ve afectada por quizás jornadas laborales extendidas, por muchísimas otras causas que pueden afectar la estabilidad del ambiente laboral. Entonces, esta rotación es la que nosotros queremos detenernos y queremos ser foco en este programa de atención. Cuando una empresa tiene una generación específica trabajando, porque también tiene que ver la rotación con el tipo de generación que está trabajando en la empresa. No es lo mismo un millennial que una generación X, que la generación Z, o sea, no van a tener las mismas necesidades ni van a tener las mismas necesidades de pertenencias a la empresa. Ahora mismo la rotación de los millennials tiene un aproximado, según estadísticas y estudios de muchas universidades, de aproximadamente 1 año a 2 años como mucho, porque estos profesionales de estas generaciones tienden a querer resultados ya, inmediatos. Ya no es la generación que visualiza identificarse con la marca, que visualiza identidad, que visualiza quedarse 5 años, 4 años para ver cómo crece, cómo se expande, cómo se forma. Ya el millennial y la generación después de los millennials ya tienen mucha información a la mano, ya tienen un grado de conocimiento a la mano más amplio que los de generaciones anteriores y entienden que por ese grado de acercamiento a la información y de dominio de la información quieren todo fast food, o sea, comida rápida, tecnología rápida, resultados rápidos y no sientan raíces en las empresas. Entonces, esa rotación, dependiendo de la generación que está laborando, va a afectar de una forma u otra a las empresas. Y la rotación a la que nosotros nos estábamos refiriendo, que es una rotación cuando la remuneración no es buena, cuando sí la remuneración es buena, pero las condiciones laborales no son del todo lo mejor, cuando hay un ambiente de trabajo cargado, hostil, cuando no se le da oportunidades de crecimiento al colaborador, es la que queremos que las empresas tomen atención. Y más en este tiempo donde estamos pasando una crisis sanitaria que afecta de manera directa y dorsal el área laboral. El área laboral es el área de sostenibilidad de las economías, no solo de República Dominicana, sino del mundo completo. Y nos hemos dado cuenta que nos hemos circunscrito a lo básico, a cuáles son realmente las necesidades básicas, los oficios básicos, lo que han sostenido la economía de todos los países. ¿Cuáles son? Salud, alimentos, sostenimiento de los hogares,
La mano de obra doméstica ha sido de muchísimo apoyo, pero en cuanto a las oficinas nos hemos revuelto en todo lo tecnológico, en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el teletrabajo y bueno, un sinnúmero de detalles que ya hemos tocado en otros programas. Entonces, todo esto impacta el nivel de rotación. Si una empresa tenía una rotación de un 20% de su personal normal de manera constante, en realidad la rotación es elevada. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que apoyar a nuestro personal, a todo lo que tiene que ver con pagar y que hagan mantener esa habilidad, que la rotación aumente cada vez más. Vamos a hacer un poquito de flexibilidad con nuestro proveedor, con solidarios y a trabajar con todo eso, con la realidad nacional y la realidad mundial de las relaciones. Es importante que continúe apoyando nuestro café. Aquí ya todos están tomando tecnológico por mi consigo, aquí les enseño a y bueno, vamos a abrir las puertas a estos conceptos. Vamos a abrir las puertas a esta nueva, ¿cómo le digo? Esta nueva normalidad que nos permite comunicarnos a través de una pantalla, que nos permite estar conectados todos 100%. Y desde donde estoy, desde Coto Burnigal Consulting Group, nosotros presentamos unos nuevos objetivos. No sé si ahí lo pueden leer. Me voy a quitar yo de la pantalla y le voy a dejar esa parte. Y ahí quiero que lean: para lograr todos nuestros objetivos, vamos a ser felices, solidarios, empáticos y proactivos. Me quité para que pudieran ver el letrero. Y vamos a incluir en esa pizarra de valores, donde ustedes tengan los valores de sus empresas, las palabras: vamos a ser felices, solidarios, empáticos, proactivos, altamente efectivos. Cuando nosotros logramos que en una empresa estos valores se tomen en cuenta, vamos a lograr una rotación menos impactante. Pero la realidad es que la rotación sucede en el tiempo, pero porque se está dando una situación de doble vía que va desde el cliente, que quizás es un cliente que no ha podido manejar la misma fluidez y la misma constancia que manejaba en años anteriores. Va a haber un impacto también de trabajar la psiquis de los trabajadores para estos trasladarse nuevamente en las desescaladas que han habido a sus lugares de trabajo. Vamos a trabajar, yo decimos, en la cabaña, que lo han visto ya a través de muchísimas plataformas. Ese es el síndrome de trabajador, la persona que no quiere volver a salir porque tiene miedo de me contagio, miedo de enfermarme, miedo a todo el tiempo. Entonces, todo eso, las rotaciones son gracias lo que es el desahucio por parte del trabajador, pero que comúnmente en el argot popular se le llama renuncia al puesto de trabajo. La misma empresa va a tener que dar salida a sus colaboradores por no poder mantener la misma cantidad de personal, pero que va a pasar por sí mismo. Entonces, la decisión que queremos llevar en el día de hoy a través de Coto Burnigal es esa rotación en la cual un empleado no perdura en las empresas por más de 6 meses promedio. Cuando un empleado que rota menos de 6 meses, sale del lugar de trabajo menos de 6 meses, algo está pasando y hay que ponerle atención a eso. Hay que crear controles, hay que verificar, hay que hablar con los empleados, hay que crear dinámicas, hay que escuchar, qué necesidades tienen, qué no entran, que entiendan encontrar trabajo y deciden emigrar. Obviamente hay particularidades, pero siempre el programa lo llevamos de lo general a lo particular. No podemos empezar a hablar de casos excepcionales, sino de la generalidad. Y la generalidad es que los empleados de las generaciones que señalamos, que son los que mayormente están activos en sus trabajos, tienen un promedio de rotación de 2 años como mucho, que es la generación millennial, como les decía al principio. Y hay una rotación menos alta, que es esa generación que va antes de los millennials, que es a la que yo pertenezco, y muchos más que sí, bueno, pues venimos con una escuela diferente, con una identificación de marca diferente y con un sentido de pertenencia distinto. No quiere decir que los millennials y las demás generaciones no tengan ese sentido de pertenencia, sino que al ellos crecer y estudiar dentro de un ambiente donde todo se produce con rapidez, aunque nosotros también creemos en rapidez y calidad, pero ellos tienen el innato de una manera más rápida que lo que nosotros quizás duramos 4 años en desarrollar algo. Para ellos se le hace o se le hizo muchísimo más fácil porque lo pudieron desarrollar en menos tiempo.
Por eso tienen un sentido de pertenencia menor. Y por eso ellos se dan como de manera inconsciente ese tiempo, ese time out. Ellos duran de 1 año a 2 años y si no funciona, se mueven despacio. Esa rotación va a ser normal y es la que está sucediendo en la actualidad en todos los entornos laborales. Ahora bien, la que no es normal, la que debe ser revisada y la que debe ser evaluada es esa que ocurre en menos de 6 meses de estar colaborador en la empresa. Ya sea que hay una situación general en esa empresa que haya que tomar atención o porque el colaborador en sí tenga una situación personal. Pero vamos a partir de lo general. Si en su lugar de trabajo, si su empresa, si el equipo que usted dirige está rotando con menos de 6 meses, entonces hay que evaluar, hay que escuchar, hay que crear canales para verificar por qué la rotación está ocurriendo de esa manera. En ese sentido, entonces, una vez se evalúe, una vez se hace la verificación de qué puede estar ocurriendo en el lugar de trabajo, se levantan los esquemas, se hacen las encuestas, muchas veces se maneja el tema del clima, otras tantas, como está ocurriendo ahora, la felicidad organizacional y la consultoría de felicidad organizacional. Entonces podremos determinar qué foco importante hay que modificar en esa empresa o en ese lugar de trabajo. Y no tantas veces depende del competitivo salario que el colaborador puede tener. Recordemos que el salario del colaborador, hay una parte que tiene que ver con una remuneración, pero hay una cuota de salario emocional que si no está llena, que si no está realmente sostenida en respeto, en honestidad, en cumplir la palabra, cuando le prometemos, por ejemplo, a los colaboradores algo y no lo cumplimos, entonces la empresa se ve como una empresa sin palabra y no va a ser proporcional la permanencia. Entonces hay que ver todas esas situaciones que se pueden dar. Y en la actualidad, sumando todas esas situaciones, es bueno tener en cuenta lo que sucede con el trabajo en medio de una pandemia que se mantiene vigente. La pandemia no se ha eliminado, no ha dejado de existir. El colaborador está saliendo. Y si esa empresa tiene una rotación permanente debido a esta crisis sanitaria, producto de quizás reducción de personal, pero también una rotación permanente por otras situaciones, hay que evaluar lo que está ocurriendo y hay que crear los canales de control. Las empresas tienen muchísimos focos de atención. Número 1 es la motivación, el entorno, el espacio, cómo están laborando, si están en un espacio adecuado, si están siendo responsables en ese lugar con el protocolo de higiene y seguridad, con el protocolo de distanciamiento, del uso de mascarillas, si la empresa está preocupándose por la salud de sus colaboradores. Eso es importante para que el colaborador se sienta cuidado y despierte en él el sentido de pertenencia aún en un proceso de pandemia. Yo hablaba en días pasados que esas empresas que han tenido un personal durante todo este tiempo y un personal que ha estado fiel, que no se ha ido, que se ha quedado ahí con los gerentes, con los directivos, hay que reconocerlos. Hay que reconocerlos e implementar la medida del reconocimiento, porque salir de sus casas en una dimensión diferente a todo el mundo, llegar a su lugar de trabajo, laborar y dar su rendimiento es de reconocer, porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo y ellos, si lo hacen, no lo hacen solo por la necesidad del trabajo o del dinero, lo hacen porque también se identifican con estar en ese lugar y en ese espacio y agotar esa jornada laboral en ese lugar, porque no están obligados a estar ahí. Obviamente van a tener necesidades y hay mucha gente que lo hace por necesidad, pero si es un ambiente donde no reciben una retroalimentación, donde no reciben
un soporte de apoyo en diferentes situaciones de su vida, no están obligados a quedarse ahí. Ya hace muchos años que los colaboradores han aprendido que no tienen por qué quedarse en un lugar de trabajo por el salario o por una necesidad, sino que pueden estar ahí, pueden moverse de ahí y pueden hacer lo que quieran con su know-how, o sea, con su conocimiento. Y por eso es que los millennials son muy independientes y no crean ese sentido de vínculo en los ámbitos laborales. Ojo, hay excepciones, hay millennials que sí se identifican, que sí se quedan, pero van a hacerlo dependiendo de lo que tienen como doble vía en el lugar donde se están desarrollando. Los millennials nos han dado una lección bien grande a todos, nos han enseñado que se puede trabajar de diferentes maneras, que hay muchas modalidades que pueden modificar y evolucionar el tipo de trabajo que realizan. Entonces, en ese sentido, nosotros como el Café con Gloria Burnigal, que siempre traemos temas de interés corporativo, personal y de bienestar, queremos invitar a todas las empresas a que evalúen el porcentaje de rotación que han tenido en estos meses y que evalúen esta rotación teniendo en cuenta todas las situaciones que el mundo está viviendo y que nuestro país no está al margen de eso. Y si ven que en ese periodo de 10 meses del año 2020, las rotaciones han sido conforme a lo que ha sucedido, si las rotaciones han disminuido o han aumentado o por cuáles causas han sucedido, entonces se empiecen a crear los canales de apoyo, de conversación, de un café de mañana, de un café de viernes con sus colaboradores, y así vamos a crecer todos, vamos a apoyarlo, vamos a transformar el mundo laboral de acuerdo a las necesidades actuales. El derecho del trabajo es un derecho cambiante, es un derecho que evoluciona y que no es estático. En ese sentido, nosotros ya hemos agotado nuestros minutos de hoy. Vamos a despedirnos diciéndoles que disfruten viernes, que abracen a su familia, que seamos positivos pensando que ya nos falta menos, que la pandemia falta menos y que los ambientes laborales son una responsabilidad de todos, que la rotación laboral afecta de manera directa y transversal a las empresas porque es un impacto en el estabilidad y la calidad implica los de ya por colaboradores que el colaborador y que ese nuevo colaborador entra, hay un costo por entrenamiento, por tiempo, por inversión en ese nuevo recurso humano que entra a formar parte de ese equipo. Entonces, de una forma u otra, la empresa de manera transversal se afecta con las rotaciones y hay que tratar de siempre disminuir al mínimo el porcentaje de rotación. No estoy diciendo que no existirá rotación, siempre va a haber rotación, pero las empresas debemos trabajar para que la rotación sea el porcentaje mínimo posible y que eso no vaya en detrimento de nuestras finanzas, porque las salidas y las entradas crean realmente un impacto económico dorsal en medio de las corporaciones, de las instituciones y todos los empleadores. Es un deber como gerente de la felicidad organizacional, como abogada en ejercicio desde hace más de muchos años, que no lo voy a decir, como amante del derecho del trabajo y la seguridad social, que así como impacta la rotación a la parte dorsal de las empresas, también impacta a ese colaborador porque también invirtió su tiempo ahí. Pero en este tema, el más afectado de la rotación va a ser siempre la empresa, va a ser siempre el empleador. Entonces, vamos a revisar nuestros canales, vamos a revisar nuestros puestos, nuestras descripciones de puestos, vamos a verificar qué asignamos y vamos a alimentar la comunicación entre colaborador y trabajador. Y si entendemos que nuestros puestos tienen que conllevar modificación, transformación, este es el momento oportuno. Y me dirán, Gloria, ¿cómo que el momento oportuno? En medio de esta crisis yo me voy a poner a transformar los puestos, yo me voy a poner a transformar la empresa. Bueno, es que
el momento es para determinar qué es necesario y qué no. A veces tenemos 3 recursos humanos con diferentes funciones cuando esas funciones son tan simples que un recurso humano puede desarrollarla. O a veces tenemos un recurso humano haciendo 10 funciones cuando necesitamos 2 recursos para esas funciones. Entonces este es el momento para ver eso, para observarlo, el tiempo que no tenemos jornada laboral, para identificar, para transformar nuestros entornos y sacar de esto una nueva oportunidad y poder en el 2021 dar una respuesta de calidad a nuestros clientes y quedarnos con un personal identificado, un personal que tenga ese sentido de pertenencia, lo preparemos y seguimos hacia adelante. Y, oh sorpresa, la rotación siempre va a existir. ¿Qué quiere decir eso? No es un hasta que la muerte nos separe. Los colaboradores no pactan contigo una labor eterna. El colaborador y el empleador no tienen un pacto eterno, sino que tienen un pacto que inicia y que algún día va a terminar. Entonces, dado eso, siempre las rotaciones existirán, pero que las mismas sean lo menos lesivas para el empleador es lo que este programa invita. Así que vamos a subir volumen nuevamente. Ustedes con su cafecito, yo con el mío. Y vamos a poner Vuelo de Vanessa Martín, una artista española que me gusta mucho y que se la dedico para este viernes 23 de octubre a todos ustedes. Espero que se esté escuchando. Y ahí la tenemos. ¿Cuántas veces me cada medianoche? Todo por menos rotaciones. Créanme, de verdad, nunca le traigo un tema vacío. Le traigo un tema experimentado y que he vivido experimentalmente en estos meses, porque como empresa Escoto Burnigal también ha tenido un personal de rotación, al igual que muchas empresas más. Y es importantísimo enfocar las causas de la rotación para trabajarlas, para transformarnos y para garantizar que el mundo laboral no se lesione tanto. Hola, ahí está Dolores, Elizabeth de Reintenta, gracias por su conexión. Bueno, ya estamos concluyendo, pero para los que no se conectaron online, quiero decirles que este video se queda cargado en Instagram y en un ratito lo ponemos ya en el canal de YouTube, de donde los estamos haciendo en vivo, y lo subiremos en un momentito. Entonces recuerden, las empresas son las más afectadas en la rotación de personal. La rotación impacta de manera directa el estado financiero. Vamos a trabajar por qué o para qué están ocurriendo estas rotaciones. Vamos a verificar si necesitamos una transformación de nuestro personal a nivel de motivación, a nivel de qué garantías le estamos dando con el tema de la seguridad, de protocolo de salud, todo lo que le puede pasar a un colaborador que está saliendo de su casa en medio de pandemia. Y nosotros como empresa vamos a fortalecernos para evitar las rotaciones, que a la final el porcentaje de rotación laboral alto afecta la balanza o el estado financiero de una empresa. Vamos a bajar al mínimo la rotación. No decimos que no van a ocurrir, van a ocurrir, pero si lo bajamos al mínimo, vamos a tener un fin de 2020 menos lesionado, y vamos a prepararnos para un 2021 con un personal formado, con una dirección laboral diferente. Vamos a enseñarles, vamos a transmitirles a nuestros colaboradores nuestros valores, vamos a renovar nuestros valores como los que les enseñé. Aquí se los muestro de nuevo. Están en un papelógrafo, pero estoy en la sala de conferencia de mi oficina de Escoto Burnigal, y aquí les enseño. Bueno, no se puede ver mucho, pero vamos a volvérselo a señalar. Los valores nuevos que queremos contagiar a los que se conectan en el Café con Burnigal son: vamos a lograr nuestros objetivos siendo felices, solidarios, empáticos,
proactivos y altamente efectivos. ¡Feliz viernes! Y cafecito, ya lo